y hablar del tema Perú, ¿no? De la situación peruana, de estas elecciones que no terminan de definirse. Así, bueno, los saludamos. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de la radio. Estuve muy tentado de ser original y decir que la tercera es la vencida. Nicolás, hablemos un poco de Perú. Una situación bien compleja, por cierto, una elección muy polarizada, no más de 70.000 votos de distancia, al menos hasta ahora, según el organismo máximo electoral peruano, entre los dos candidatos, un parlamento que va a quedar muy complejo. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen desde el Centro de Estudios de la situación de Perú? Bueno, ahí lo que nosotros vemos que se está manifestando en Perú es, o sea, en primer lugar, podemos decir que es una vuelta más de un proceso de crisis política que viene desarrollándose a lo largo de los últimos años, o diría yo las últimas décadas en Perú, que en todo caso después podemos charlar en relación a por qué se está dando esa crisis política. Pero si yo, digamos, te menciono a vos y también a los oyentes, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, va a ver que son todos presidentes peruanos que están hoy por hoy, digamos, Alan García de hecho se suicidó hace poco más de un año. El resto de los presidentes o están detenidos o están sospechados de corrupción en causas muy avanzadas, incluyendo digamos, la situación de Kuczynski y de Vizcarra, que tuvieron que finalizar su mandato antes de tiempo. Perú llegó a tener 5 presidentes en 2 años. ¿Sí? Claro, el caso de Toledo, que ha estado prófugo muchos años también, ¿no? De la justicia, precisamente. Exacto, o sea, Toledo ha estado prófugo, está, en el caso de Ollanta, su hermano Antauro está también detenido, Keiko Fujimori también tenía a su hermano sospechado de corrupción, es decir, hay toda una situación de descrédito de la política que se vino manifestando en los últimos años en este proceso que, digamos, de crisis de gobierno y de políticos que aparecen todo el tiempo señalados por causa de corrupción y que se expresa en esto que vos señalabas también, que es una fuerte disgregación en lo que es el Congreso. Y ahí lo que se observa en Perú es que más que en cualquier otro país de América Latina, quizás se da esta ausencia de un partido político ya no de masas, o sea, prácticamente en América Latina podríamos decir que no existen partidos de masas, sino que tampoco existen partidos representativos e incluso organismos representativos. O sea, vos fíjate que la primera vuelta electoral se presentaron 18 partidos. Sí. Acá se presentan 6 o 7 partidos, allá 18. 11. Algunos con candidatos que hacía pocos meses que habían ingresado a las filas del partido, que eso es una cosa rarísima del sistema electoral peruano también. Sí, bueno, de hecho el propio Castillo ingresó el año anterior a su partido y él termina siendo candidato porque el candidato original tenía una causa de una sentencia de 4 años de prisión, entonces no podía ser candidato y termina siendo él. Pero de los 18 partidos que se presentaron, solamente 11, mejor dicho, consiguieron representación parlamentaria. Y si vos sacás bien la cuenta, esa primera vuelta Castillo sacó 15% de los votos. Pero a ese 15% le hay que descontar la abstención, que la abstención fue casi del 30%, y lo que es el voto nulo, que no se contabiliza. Entonces te termina dando algo así como que Castillo terminó sacando el 7% de los votos, que es más o menos lo que acá saca un partido que logra tener, aunque sea una mínima representación parlamentaria. Allá Castillo, con el 7% de los votos, terminó siendo elegido, digamos, terminó ingresando al balotaje y después termina siendo elegido presidente. Ahora hay que ver cómo se resuelve toda esta situación dentro de la, digamos, hay una apelación por parte de Keiko que denuncia irregularidad. Bueno, hay que ver cómo se resuelve, pero en principio da la sensación de que gana. Y también si vos descontás lo que es la abstención y el voto nulo, te da que Castillo sacó 30 y pico % de votos, 35% de votos.
esa es la situación un poco en la cual vive Perú. Hay un fuerte descrédito de la política peruana que hace que aparezcan esos personajes con liderazgos muy personalistas. De hecho, Pedro Kuczynski creó su partido, se llamaba Peruanos por el Cambio, cambio con K, por sus iniciales, Pedro Pablo Kuczynski, y ese fue el partido, digamos, lo creó y a los 2 años fue presidente. Entonces se dan situaciones así donde aparecen personajes que aparecen de la noche a la mañana, que prometen venir a cambiar todo. De hecho, Pedro Castillo aparece como con un discurso muy conservador por algunas cosas, sí, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones del aborto, incluso con algunos discursos anticomunistas con algunas cosas, pero también aparece, digamos, diciendo que va a acabar con la corrupción y que va a sacar al país del neoliberalismo y cosas políticas, que es más o menos el mismo discurso con el cual asumió Ollanta Humala antes, y el mismo discurso con el que asumió Vizcarra. Ahora, ¿cómo ves el tema del Parlamento? Que me parece que es clave ese tema, porque es un Parlamento sumamente atomizado, con algunos partidos que son básicamente grupos de lobby. De hecho, uno estuvo a punto por lo menos de ser, fue presidente por algunos días, un senador. Este tipo de caracterización que hacen ustedes como del Parlamento, ¿cómo lo ves y cómo se puede llegar a operar un Parlamento de estas características en la hipótesis de Castillo presidente? Bueno, ahí lo que sucede es que esta disgregación del poder legislativo se ha dividido en muchos partidos, en muchos casos que defienden puramente un interés personal de algún, digamos, personaje que construye un frente electoral y es candidato, y gobiernos débiles, o sea, un gobierno presidencial débil, lo obliga fundamentalmente a 2 cosas. Por un lado, a tener que negociar todo el tiempo cuestiones en la Cámara Legislativa. Por eso vemos que aparecen estos casos de corrupción muy escandalosos, es decir, de gente que dice, bueno, ¿querés que te vote esta ley? Bueno, pagame tanto y yo te la voto. ¿Querés que te apoye acá? Bueno, vos apoyame eso. O sea, la aparición de toda esa política más descompuesta que empieza a aparecer en el Parlamento y que se vuelve muy cotidiana, producto de la necesidad de negociar todo. Y en segundo, la necesidad de un presidente en vez de apoyarse en el Parlamento, se tiene que apoyar en un liderazgo muy personal, muy vinculado con las masas, y que ya eso lo vimos con Vizcarra. Es decir, cuando Vizcarra arrancó prometiendo que iba a acabar con todo, se trató de apoyar a las masas, y en cuanto no pudo cumplir con eso, la propia crisis se lo lleva puesto. Y acá con Castillo uno ve que va a ser un escenario muy similar, es un parlamento dividido, donde muchos partidos son opositores claramente a él, y la necesidad de él de tener un liderazgo personal muy fuerte, pero donde al mismo tiempo, cuando uno ve los números, o sea, 7% de la población que lo haya apoyado, que sería como su apoyo real, es muy bajo como para poder utilizar eso como un capital político, como para instalarse con una presidencia un poco más fuerte. Entonces, ese es el escenario que se empieza a gestar en Perú, que es, digamos, casi una constante. O sea, parlamentos muy disgregados y muy corrompidos, presidencias muy débiles y que tienen que hacer grandes promesas que cuando no las pueden cumplir entran rápidamente en crisis. Bien, para ir viendo entonces los caminos posibles, ya hay antecedentes, vos enumerabas a varios. Hay claramente un apoyo muy fuerte de algunos sectores, especialmente en el sur de Perú, en la zona más castigada desde el punto de vista económico. ¿Esto puede durar? ¿Qué debería hacer Castillo para sostenerse a pesar de todo este panorama que le estamos pintando, ¿no? Un parlamento que lo va a hacer muy difícil por lo pronto. Sí, es interesante la pregunta. En principio, digamos, lo que debería hacer rápidamente es lo que efectivamente no puede hacer, que es dar respuestas inmediatas a las demandas de Perú. Yo cuando decía un poco de por qué la gente de Perú no cree en la política, porque cuando uno ve las cifras de las condiciones de vida de la gente en Perú son
terribles. O sea, más del 50% de la gente no tiene heladera, más del 50% de la población vive sobre piso de tierra, es el segundo país en paludismo y el segundo país en tuberculosis en América Latina, y tiene condiciones de vida muy deplorables. La informalidad laboral más o menos se calcula que llega al 90%. Entonces, si Pedro Castillo quiere sostenerse y tratar de contener ese apoyo, va a necesitar dar respuestas rápidas a esa demanda, que es precisamente lo que no puede, porque esta situación en Perú no es solamente el producto de una política puntual o un político en particular, sino de una situación estructural del capitalismo peruano, que condena a la extrema miseria a el 60, el 70% de su población, que Perú no pudo hacer ni siquiera una cuarentena. O sea, Perú es uno de los peores países del mundo en lo que tiene que ver con la pandemia, porque no pudo hacer cuarentena. O sea, porque la gente necesitaba salir todos los días a buscar su comida, porque no tenía refrigeración. Necesitaba a su vez salir sí o sí a la calle, porque no estaba bancarizada como para poder cobrar un subsidio. Entonces, tiene que dar respuestas a cuestiones muy profundas. Tal cual. Bueno, Nico, vamos a seguramente volver a charlar porque todavía falta mucho hilo por cortar. Habrá que ver qué resuelve el máximo tribunal electoral por todos estos planteos que ha hecho. Son casi 800 actas impugnadas por Keiko Fujimori, que ha insistido en un discurso de defensa de la democracia en las apariciones públicas que hizo hace pocos días, dando a entender que todo es un fraude, digamos, cosas que ya le hemos escuchado a otros políticos en el hemisferio, digamos. A ver cómo termina toda esta cuestión y quién es electo formalmente presidente, para ver después qué mapa de gobierno realmente tiene, ¿no? Sí. Habrá que esperar. O sea, creo que tienen fecha hasta el 26 de junio, si no me equivoco. Para cerrar una cosita, a mí me interesaría también plantear como interrogante y como disparador por ahí para futuras discusiones, empezar a ver regionalmente cómo empiezan a darse nuevos procesos de rebeliones en distintos países. O sea, lo vimos en Perú el año pasado, lo vimos este año en Colombia, lo vimos en Chile también, lo vimos en Bolivia en su momento. Se empiezan a ver a lo largo de toda la región, y en los últimos 2 o 3 años, ya no movilizaciones puntuales, sino procesos de rebeliones más sostenidas en el tiempo, y que me parece que más allá, de la cuestión de Castillo, de la cuestión de Fujimori, me parece que hoy lo central de la región pasa por entender cuáles son los procesos y los fenómenos que aparecen atrás de esas rebeliones que empiezan a hacer un nuevo despertar en la región. Sí, seguro, que además tienen, me parece, cuestiones vinculadas con los grupos de edad. En el caso de Colombia eso es muy notorio, en el caso de Chile fue muy notorio, así que un elemento interesante para el análisis. Nico, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Estábamos charlando entonces con Nicolás a propósito de esta cuestión,